Amén. Bueno, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la casa del Señor, ¿sí? Estamos alegres y gozosos por poder estar aquí compartiendo de su palabra y poder ser edificados, ¿sí? Sean bienvenidos todos aquellos que se conectan a través de las redes sociales, a través de nuestra página de Tiempo Nuevo. Amén. Sean todos bienvenidos en esta preciosa tarde. En esta tarde yo les quiero hablar acerca del sacrificio, ¿sí? Por ahí meditando, ¿no? Miraba acerca de lo que es el morir, ¿sí? Y una de las partes donde nosotros vemos en el tabernáculo, ¿sí? Dice la Escritura que tenemos atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y dentro de esas figuras, sí, que el Señor nos planifica, ¿no? Para que nosotros podamos ser introducidos y poder ser plenamente vernos dentro de ese lugar, que nosotros podamos ver las figuras y las formas en que el Señor se manifiesta, ¿sí? Por ahí yo escuchaba una prédica del apóstol Alberto y donde el enfoque, ¿no?, que él nos mostraba era acerca de ese sacrificio, de ese lugar, ese altar, ¿sí? Una de las figuras que él nos mostraba era a través del altar de bronce, ¿sí? Un lugar donde también en una de las secciones se ve como el lugar de la matanza, ¿sí? Podemos ver una palabra, ¿no? Una sección donde suena un poco fuerte, ¿no? El lugar de la matanza, el lugar de ese sacrificio, el lugar donde hay que morir, ¿no? Justo ayer con Alberto hablamos de las matanzas y no de las matanzas en el espíritu, sino de las matanzas físicas, ¿no?, que se dan en los países, ¿no? Tanta violencia, ¿no? Pero en esta tarde queremos ver ese morir, esa matanza que hay que hacer y que tiene que haber una urgencia de parte de Dios en nuestras vidas para que podamos morir y pasar a otra etapa, ¿sí? Como les mencionaba antes, en el templo dice que la figura, ¿no?, en que nosotros vemos, sí, el tabernáculo, la iglesia, está compuesta por ese lugar en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? Entonces nos vamos a enfocar primeramente en lo que es el lugar, el primero, ¿sí?, el atrio. Un lugar donde se está muy expuesto, donde se está muy descubierto, ¿sí?, donde la cobertura es bastante limitada, ¿sí?, donde vemos las características de esa cobertura. Por eso es importante que nosotros nos aligeremos a poder entrar, a sumergirnos donde hay más cobertura, ¿sí? En el atrio también podemos ver la figura donde vemos que hay una dimensión o una cantidad o una determinada nivel de luz, ¿sí? Entonces, donde somos sumergidos, ¿sí?, y donde nosotros necesitamos estar preparados y tenemos que estar equiparados para poder ser formados, ¿no?, a través de esa luz, ¿sí? Entonces, quiero que podamos examinar algo que había, ¿sí?, en el atrio, ¿sí? Dice que había un altar y ese altar era de bronce. Vámonos a Éxodo 27:1 para poder examinar todas estas condiciones, ¿sí? Vemos muchos versos que podemos comparar y entender. Dicen las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo decía que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces queremos examinar ese camino para que nosotros podamos verdaderamente ser encaminados en el lugar correcto, ¿sí? Éxodo 27:1, ¿sí?, hablando acerca de ese altar de bronce. Dice que estaba ubicado en el atrio. Harás también un altar de madera de acacia, dice, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, ¿sí? Quedémonos un poquito ahí en el 1 porque ahí hay cositas que tenemos que ver. Primeramente dice que se hará ahí el altar de madera de acacia y las medidas dice que serán 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Será cuadrado y el altar dice que tendrá una altura de 3 codos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de esa medida, ¿no?, de esa longitud, ¿no?, o esa distancia, ¿no?, hablándonos acerca de esos 5 codos, ¿sí? Cuando hablamos de 5 sabemos que estamos hablando de la gracia, ¿sí? Hay una gracia que se tiene que ser manifiesta, ¿sí?, en ese lugar
y donde tiene que ser bastante reflejada, porque dice que en el atrio, sí es el lugar principal, sí el que nos encontramos cuando venimos o nos introducimos a la casa de Dios, es el lugar principal, sí, donde está bien a la vista, donde está muy expuesto y es necesario que sea manifestada a través de esa medida, sí, 5 codos, dice, de longitud y 5 codos de anchura. Será cuadrado, dice, y el altar tendrá una altura de 3 codos. O sea que hacia arriba dice que tiene una medida de 3, ¿sí? Hay que alcanzar ese 3, figura de esa perfección, ¿sí? Que nosotros tenemos que alcanzar. Tiene que ser claramente visible en nosotros esa medida, porque estamos muy expuestos, ¿sí? Ahí es donde nosotros nos preparamos, ¿sí? Para poder sumergidos a ese lugar santo, o a esa verdad, como también lo podemos entender, ¿sí? En segunda de Crónicas 6:13 nos lleva, ¿no? Y nos confirma el lugar donde se encuentra este altar de bronce. Porque Salomón dice que había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo y de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto, dice, en medio del atrio, y se puso sobre él y se arrodilló delante de él. Bueno, la cosa aquí dice que se puso en medio del atrio, o sea que es como decir acá en este medio, ¿no? Lo vemos, sabemos que está rodeado y se puede ver a simple vista, ¿no? De cualquier ángulo. Entonces esa es la idea de Dios, que nosotros podamos ser vistos delante de Él para poder tomar ese lugar, esa posición. En Hechos 17:23. Así que como somos expuestos, ¿no? En ese lugar, en ese principio, tenemos que aligerarnos porque es ahí donde estamos nosotros descubiertos y tenemos que empezar a sumergirnos aún más, ¿sí? Aquí el apóstol Pablo dice: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Sí? Porque dice que pasando, dice que miró los santuarios. Es importante que nosotros nos podamos examinar, ¿sí? Como iglesia, ¿sí? No solo aquí en esta iglesia, sino en la iglesia entera, ¿no? En el mundo entero, que nosotros podamos ser examinados y ver nuestros santuarios, ¿sí? En qué condiciones están, en qué condiciones se encuentran, ¿no? ¿Está en el atrio? ¿Estamos en el lugar santo, en el lugar santísimo? ¿Cuáles son las evidencias que se están siendo manifiestas en nosotros? ¿Sí? Y el apóstol Pablo nos incita aquí en algo que estaba mirando, que era claramente, y se veía una cosa muy nefasta, ¿no? Porque dice que se halló ahí también un altar donde había un nombre, ¿no? Había una inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es al que yo les anuncio. O sea, adorando pero sin conocer, ¿no? Podemos estar en una iglesia donde nosotros podemos estar adorando, sirviendo, sentados, dando lo mejor, aplaudiendo, danzando, tocando, cantando, pero sin entender cuál es el plan de Dios, sin entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y es tiempo de que nosotros dejemos ese lugar de estar en el atrio y podamos sumergirnos, podamos empezar a comprometernos, ¿sí? Más allá, ¿sí? Yo en una de las prédicas anteriores, en lo que hablaba del sábado, hablando acerca de este atar y de este desatar, es algo muy importante que se tiene que manifestar en este lugar, ¿sí? Porque es el principio de lo que dará un fruto mayor en nuestra vida. Y por eso ese principio tiene que estar bien atado para que luego se desate lo de Dios, para que luego se pueda manifestar verdaderamente que entendemos, que conocemos al Dios al que nosotros adoramos, al Dios al que nosotros predicamos y manifestamos. Entonces tiene que haber una evidencia de que verdaderamente hay un compromiso, ¿sí? Entonces en el atrio es el lugar donde nosotros vamos a empezar, ¿sí? A podernos comprometer. Hay un compromiso. Se tiene que empezar a atar para poder desatar. Es ahí donde nosotros nos involucramos. Vamos a leer un poquito más arriba, el 22. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo:
varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, ¿sí? Había una observación de parte de Pablo y donde dice, aquí hay algo donde se está viendo que hay una religiosidad, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué podemos entender por religioso, ¿sí? Por ahí, ¿qué me podrían decir ustedes? A ver, ¿qué sería el ser religioso, ¿no? Algo que se ve muy atípico donde te dicen, ah, eres religioso, ¿no? ¿Sí? Pero será importante que nosotros podamos examinar esa palabra de lo que es ser ese religioso, ¿sí? El religioso estamos vistos por, este se va a la iglesia, se sienta, va y viene, cree en algo, ¿no? ¿Cómo? Que cumple las doctrinas, las normas, priorizando desde su interior realmente. Claro. Claro, exactamente. Entonces, la idea de Dios es que nosotros podamos ver, así como el apóstol Pablo podía ver, ¿sí?, esta necesidad que estaba faltando ahí y que sea sustituida, ¿sí?, que seamos nosotros los que empecemos a sustituir y podamos empezar a ver lo que está faltando, ¿sí? Cuando nosotros vemos esa palabra religioso en el original, ¿sí?, en esas acepciones, tiene dos acepciones y una de ellas dice amedrentar, cobarde, temer, y habla dentro de esa sección, tiene que ver con una timidez, ¿sí? Esa es parte de esa religiosidad, ¿sí? ¿A qué nosotros le tememos, no? ¿Cuál es nuestra timidez? ¿Sí? Tiene que ver con esa religiosidad que Pablo podía ver, un amedrentamiento, ¿sí? Dice que otra de las cosas que habla de ser religioso tiene que ver con, dice, un demonio o espíritu sobrenatural, ¿sí? O sea que hay un espíritu contrario, ¿sí?, que se está manifestando, hay una religiosidad que el apóstol Pablo la puede ver evidente, ¿sí? Y es necesario, ¿sí?, que podemos empezar a trabajar, porque sabe que en ese atrio, en donde tenemos que empezar a dar a luz para poder manifestar y introducirnos en el lugar santo, tenemos que ir en una santidad. Tenemos que ir entendiendo quién es Dios, tenemos que ir entendiendo para qué estamos en Él y que no nos convirtamos en unos religiosos, ¿sí? Que no estemos claudicando en dos pensamientos. Por eso le decía, el profeta Elías le decía, ¿hasta cuándo claudicaréis ustedes entre estos dos pensamientos? ¿Sí? Cuando seguís siendo religiosos, cuando seguís manifestando, ¿sí?, ese espíritu contrario al de Dios, ¿sí? Habla de esa religiosidad. Entonces yo quiero que podamos ver aquí una iglesia, ¿no?, donde se manifiesta también frecuentemente, ¿no?, en las iglesias, en lo natural, hasta en nuestra familia, ¿no?, en lo secular, en nuestros trabajos, donde podemos ver esta necesidad, pero sobre todo nosotros como iglesia, a la cual nosotros nos compete, que podamos entender, ¿sí? Vámonos al verso 16. Dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, ¿sí? Había aquí más cosas, idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, ¿sí? Cuando se habla aquí de ese epicúreo, ¿sí?, según la filosofía dice que es gente, ¿no?, que es muy sabia, ¿no? Pero no solamente que es sabia de algún cierto conocimiento, sino que es sabia de distintos conocimientos, o sea que tiene una diversidad de conocimientos, o sea, no era cualquier gente, manejaban una ciencia, pero había una distorsión, ¿sí? Dice que disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabreero? Aún así no entendían, sí, había una disputa porque todavía no entendían. Cuando nosotros estamos en el atrio, sí, hay cosas que todavía no las vamos a entender, pero es tiempo de que cuando nosotros nos empezamos a comprometer, es tiempo de empezarlas a entender, ¿sí? Es tiempo de dejar toda esa ciencia natural, esa ciencia que nos limita para poder adquirir la que verdaderamente es ilimitada, ¿sí? Y dice que y otros, parece que es predicador, decían.
de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, ¿sí? Porque les parecía extraño, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, le dijo y observaba, ¿no? Sois unos religiosos, le dijo, ¿sí? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿No? Había una disputa, ¿sí? Entonces, siempre va a haber una disputa, ¿sí? En medio de este ambiente espiritual, cuando nosotros estamos en ese atrio, en ese altar de bronce, ¿sí? Donde nosotros estamos expuestos en el medio, ahí, rodeados, siendo observados, ¿sí? Para poder pasar a otra etapa. Pero hay una disputa, ¿sí? Que se va a manifestar, que se puede manifestar en nuestra vida personal, que se puede manifestar, ¿sí? En ámbito iglesia, ¿sí? En conjunto. Pero será necesario que nosotros empecemos a escuchar esa voz de Dios para que podamos ser introducidos, que empecemos a sellar y ser hombres y mujeres de pacto, que nos introducimos, ¿sí? A esa otra etapa, que dejamos de estar en esos atrios, ¿sí? Porque dice la Escritura que ahí el Salomón dice que debajo del sol no hay nada nuevo, ¿sí? Cuando estamos en el atrio estamos expuestos a ese sol, ¿sí? Pero necesitamos avanzar, pasar a esa etapa para que podamos empezar a crecer aún más. Job 41:27. Tenemos que empezar a dejar de adorar un Dios que no conocemos. Job 41:27. A veces venimos a la iglesia y venimos porque no había otra cosa que hacer en la casa. Venimos sin un entendimiento. Pero la idea de Dios es que nos lleva a que seamos expuestos, a que adquiramos una medida y que podamos ser procesados para pasar a esa etapa. Porque al final, si nos quedamos en los atrios, nos empezamos a quemar y a quemar y a quemar, ¿sí? Por de tanto sol que nos da en la cara, que hay un verso que habla de eso también, de la morena, ¿no? Pero esa es otra enseñanza, ¿no? Pero eso de estar expuestos, sí, cuando nosotros estamos expuestos al sol, yo no me voy a poner mucho al sol porque me pongo negra, rapidísimo. Entonces es lo que pasa y el sol nos fatiga, nos cansa. Y la idea de Dios es que nosotros rápidamente nos metamos, seamos sumergidos, ¿sí? A conocer las prioridades de Dios, ¿sí? Otra de las cosas que es sombra y figura, ¿no? De las Escrituras, cuando hablamos del tabernáculo, ¿no? En nuestra vida, de ese atrio, ese lugar santo y el lugar santísimo, cuando hablamos del atrio también es la parte de nuestra alma, ¿sí? La que representa, el atrio representa nuestra alma, el lugar santo pues representa el cuerpo y el santísimo el espíritu, ¿no? Entonces la idea de Dios no es que nosotros nos quedemos en nuestra alma viviendo una vida muy pasajera, ¿no? O como nos mostraba la pastora, con una vida que no nos lleva a impacto, ¿sí? Solo sin comprometernos, ¿no? Sin hacer y dejarnos de afirmar. Pero la idea de Dios es que nosotros podamos ser hombres y mujeres de pacto, que se comprometen, que se afirman, que se sostienen, que ayudan a otros, que levantan a otros. Esa es la idea de Dios. Dice Job en 41:27, estima como paja es el hierro y el bronce como leño podrido. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque dice que en el altar de bronce, ¿sí? En el atrio se encuentra el altar de bronce. Pero el bronce tiene una función, ¿sí? Y es prepararnos específicamente para ese momento, para lanzarnos. Pero puede pasar que si nosotros nos quedamos mucho tiempo bronceándonos ahí en el atrio, puede que se pudra el bronce. Se llega a pudrir y no hace el efecto que verdaderamente el Señor quería que hiciera en nosotros. Porque nos quedamos en la disputa, nos quedamos en la discordia, nos quedamos en cosas vanas, ¿no? Pero la idea de Dios es que avancemos,
¿sí? Dice que estima como paja es el hierro. Y así es la estima, ¿no? Del bronce. Como un leño podrido, se pudre. No podemos estar podridos, ¿no? En el atrio, siempre con los mismos problemas, siempre con las mismas dificultades, y luego no salgo de aquí, luego no avanzo, y sigo lo mismo. ¿Y qué pasó? Pero había una gracia, dice que hay una medida, hay una longitud, y dice que hay una altura. Tenemos que alcanzar una perfección y rápidamente introducirnos a ese lugar que el Señor nos quiere llevar. En Jeremías 6:28, hablando de esta condición también del bronce, ¿sí? Porque puede tener el efecto rebote, ¿no? Cuando la palabra tiene que hacer en nosotros y afirmarnos. Jeremías 6:28. La idea del Señor es que nos pueda llevar y posicionar al lugar correcto, ¿sí? Pero puede ser que si dilatamos el tiempo, puede pasar que pase esto, ¿no? Que se pudra y que no haga el efecto que tiene que hacer en nuestra vida. Sabe que la palabra es de doble filo, ¿no? Si nosotros la tomamos malamente y no aprovechamos los tiempos, los sazones de Dios, entonces nos puede ser de tropiezo la palabra. Dice que todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptos, ¿sí? Nos puede pasar que nos quedemos en el puro chismierreo, puro hablarteo, porque no hizo la palabra lo que tenía que hacer en nosotros. La palabra era dimensionarnos, la palabra era prepararnos, y lo que nos quedamos fue en la disputa, ¿sí? Discutiendo ciencia, lo que yo sé, lo que yo entiendo, lo que yo creo, lo que yo quiero hacer. Pero la idea de Dios es que nosotros podamos adquirir verdaderamente de esa vida eterna. Todos ellos son rebeldes, ¿sí? Rebeldes. Vámonos a Segunda de Reyes 25:6. Dice, Segunda de Reyes 25:6 dice, preso pues, dice, el rey le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia, ¿sí? ¿Cuántos conocen la historia de, cómo se llama este hombre? De Sedequías, ¿no? Yo no la conocía, la verdad, no le voy a mentir. La historia de Sedequías, ¿no? Y la verdad que es muy terrible, ¿no? Lo que habla de este rey, porque se lo voy a resumir así un poco para que no se dilate la cosa. El rey dice que estuvo reinando, dice, si quiere vayámonos al 24:8, porque dice que estuvo reinando, ¿no? El rey, se me olvida el nombre, Sedequías, y dice que de 18 años era Joaquín y comenzó a reinar. No, ese no es. Sí, capaz. Dice, ahí puede ser, sí. Aconteció a los 9 años de su reinado en el mes 10, a los 10 días del mes. Sí, baja. Y dice que estuvo en la ciudad sitiada hasta que el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo. Pero es el anterior. Bueno, para resumirle la historia, dice que él dice que reinó por 21 años. Cuando nosotros vemos toda esa numerología, ¿no? Donde dice que reinó esos 21 años, sabemos que 7 por 3 es 20, ¿sí? Y hablamos de 3 etapas, ¿no? En la vida de este hombre, donde se supone que alcanzó una perfección, ¿sí? Entonces dice que estuvo 21 años donde tuvo gobierno, donde estuvo en esa perfección gobernando, y que después empezó a haber hambruna. Entonces, ¿qué le pasó a este hombre, no? ¿Dónde se quedó? ¿Sí? ¿En dónde empezó la lucha para que este hombre empezara a decaer?
¿sí? De este lugar. ¿Sí? Dice que él se rebeló contra Dios. ¿Sí? Cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, es ahí donde perdemos ese gobierno, ¿no? Es ahí donde todo lo que se comenzó, podrían haber pasado 21 años de perfección y de haber andado, pero en ese momento lo perdió todo. Y la idea de Dios es que nosotros podamos manejar siempre pan, ¿no? Que haya abundancia de pan. Entonces dice que este rey preso, pues dice, llegó un momento que lo agarraron, lo apresaron, ¿sí? Y fue detenido. Y lo que le pasó a este dice que preso, pues, el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia, ¿sí? Se quedó en el atrio y dijeron, Señor, bueno, ya te toca la sentencia. No avanzaste aquí, se te pudrió el bronce, se te pudrió la oportunidad que tuviste, vamos a cortarte, porque no avanzaste, no diste la prioridad que tenías que dar, te rebelaste, ¿no? Y dice que degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. ¿Sí? Entonces, quiero que me subraye, dice que lo ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia. Pero primeramente dice que lo degollaron. Degollaron, dice, a sus hijos delante de él. Y yo pensaba en esto, ¿no? ¿Cuántas veces habremos degollado, ¿no? Hijos que tendríamos que haber dado a luz, ¿sí? En el momento preciso, y hemos sido abortivos, ¿no? No hemos dado a manifestar a ese hijo, ¿no? El apóstol Pablo dice que él dice que vuelve a sufrir dolores de parto, ¿no? ¿Para qué? Hasta que Cristo sea formado, ¿no? Pero a veces tenemos los kairos de Dios, ¿no? Esos tiempos donde nos podemos aprovechar para que podamos manifestar y dar a luz hijos, ¿sí? Y cuando hablamos de manifestar hijos, hablo de lo personal y hablo también de como casa, ¿no? En conjunto, ¿sí? Pero cuando nos reflejamos en lo personal, ¿sí? A veces hay cosas, siempre hay cosas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que empezar a dar a luz hijos y podemos que delante de nosotros los estemos degollando, ¿no? Dice que degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías dice que le sacaron los ojos. O sea, perdió la vista, se quedó sin vista. Al final tenía para introducirse, tenía para la revelación y no pudo aprovechar, ¿sí? A veces nos puede pasar de que podamos estar en una casa con tanta revelación, con tanta palabra, con tanta bendición, pero podemos estar ciegos. Podemos estar ciegos delante de una casa porque no entendemos, ¿sí? Al Dios verdadero, al que adoráis. Podemos estar manifestando esta condición, ¿sí? Degollando a hijos que tendríamos que haber estado dando a luz, pero los estamos matando y podemos haber perdido la vista, ¿sí? Y dice que atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Cuando nosotros examinamos la palabra bronce, una de las acepciones que nos habla ahí en las escrituras nos habla de cadenas, ¿sí? Entonces esto es lo que mostraba yo, que la palabra tiene ese doble filo, ¿no? Nos puede también, nos puede achicharrar. Dice que lo llevaron atado, o sea que el mismo lugar nos puede provocar a que nosotros seamos atados y maniatados, ¿sí? Y ser llevados a esa confusión que representa esa Babilonia. Entonces, la idea de Dios y el exhortarnos de la palabra del Señor es que nosotros podamos vernos y examinar cómo está nuestro santuario, ¿sí? Que nos podamos hacer esa pregunta, ¿cómo estamos en nuestro andar? ¿Sí? ¿En qué lugar se encuentra en nuestro tabernáculo? ¿Sí? Dice el Señor que Él tabernaculizó, dice. Entonces nosotros tenemos que ser tabernaculizados, ¿sí? Empezar a manifestar la iglesia que llevamos dentro, la casa que somos, ¿sí? En unidad, en conjunto. Entonces tenemos que aprender a ver y dejarnos atar por la mano correcta, dejarnos atar por esa voz,
profética de parte de Dios, ¿sí? No nos quedemos en el atrio descubiertos sin dejar de tomar el gobierno y la autoridad para podernos dejar pasar a otra etapa y dejarnos atar, ¿sí? Dejarnos atar por una cobertura. Cuando nosotros pasamos al lugar santo, es ahí donde hay cobertura. Es ahí cuando nosotros nos determinamos para decir sí, sí y amén, ¿no? Para podernos dejarnos formar, dejarnos entrenar, ¿sí? Por esa voz de parte de Dios. Empezar a salir de esa confusión. En Ezequiel 43, porque será importante que nosotros velemos, ¿sí? Para que no nos quedemos en los atrios, ¿sí? A veces queremos venir y vivir, como decía la pastora, y vivir con una vida sin compromiso, ¿no? Regidos, bueno, pues si se da, no se da, las cosas de Dios, me quedo aquí canto y ahí me quedo, o me quedo aquí limpiando. ¿Qué estamos haciendo, no? ¿Cuál es la idea de Dios? Porque no tenemos que dejar nada de lado, ¿no? Ni el canto, ni el limpio, ni el me preparo para alabar al Señor, ¿no? No podemos dejar nada de lado. En Ezequiel 43, Ezequiel dice que me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir. Y él estaba a la puerta, ¿sí? Entonces, había un varón, ¿sí?, que portaba ese aspecto, ¿no? Pero tenía una medida. O sea, el varón viene a medirnos. El varón viene a procesarnos para podernos introducir más allá, a que nos empecemos a comprometer. Porque no trae cualquier cosa. Dice que trae un cordel de lino en sus manos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de lino, estamos hablando de las acciones justas de los santos, ¿sí? No estamos hablando de cualquiera. Hablando de esas acciones justas que tienen que ser manifestadas, que se le conceden, no a cualquiera. Dice que se le conceden a ella, a la perfecta, a la amada, a la amiga mía, a la completa, ¿no? A la que se deja, ¿sí? A la que se deja formar, a la que se deja enseñar. ¿Saben que cuando miramos esto de Sedequías, el nombre, ¿no?, o el propósito de este hombre, dice, se lo voy a leer porque se me quedó ahí, en el 24:18, ¿ve? Dice que de este Sedequías, su propósito o su fin, para el que Dios lo había llamado, dice en el original que habla de el derecho, ¿sí? Y dice también, habla de la equidad, habla de la prosperidad, habla de la justicia, del justo, del recto, pero sobre todo dice que es el derecho, ¿no? Pero ¿qué le pasó a este, no? Al propósito de este. Sería que de derecho se fue más para allá que para acá, ¿no? Pero ese era el fin, ese era su propósito, de ir derecho, ¿sí? Que pudiera ir en esa condición de justo. Pero se ve que se quedó, ¿no?, en su propia equidad, en su propia justicia, ¿no? En esa disputa donde estaban estos que nos mostraba el apóstol Pablo, ¿no? El derecho, ¿no? Quiero que nosotros podamos pensar en todo esto porque sabemos que tenemos que obrar conforme a ese derecho, porque tenemos un derecho, ¿no? Tenemos un derecho de parte de Dios, pero hay que ejecutarlo conforme a Él, ¿no? Dejar de lado todo aquello que puede ser de parte nuestra, ¿no? Conforme a nuestra equidad, a lo que yo creo, a mi justicia, ¿no? Sino que empecemos a caminar conforme a esto, ¿no? Entonces dice que en Ezequiel 43, dice que traía, 43, dice que traía, Ezequiel 43. Ezequiel 43 dice, y me llevó ahí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en sus manos. ¿Sí? Traía ese cordel de lino en su mano. ¿Sí?
Cuando vemos ese lino, ¿no?, en las Escrituras, vemos y nosotros podemos examinar ese lino, ¿no? Dice que en su original habla de hacer trizas, ¿sí? O de, ¿cómo se le llama eso? Cuando queda en cenizas, ¿no? Que ya se consumido, ¿sí? Exactamente. Viene con esas condiciones, ¿sí? El hilo. Viene a hacer trizas, a destrozar, para que nosotros seamos desechos para poder ser formados conforme a esa imagen de Dios. Y entonces, no viene en cualquier sitio, ¿sí?, a destrozar o a desmenuzarnos la forma que tenemos nosotros, y viene a través de esa mano. Dice que ese cordel de lino estaba en la mano, en esta mano poderosa de Dios, donde habitan o donde tienen que habitar, ¿no?, esos 5 ministerios. Entonces, esa es la condición, ¿no?, que nos pone este varón, ¿sí? Y dice que también trae una caña de medir, y dice que él estaba en la puerta, ¿sí? No está en cualquier lugar, ¿sí? Está cerca también de ese atrio, ¿sí? En esa entrada, en ese recibimiento donde nosotros tenemos que ser sumergidos. Hay que aprender a ver el varón, el que trae esa caña de lino y el que nos va a destrozar para podernos formar a su imagen y semejanza, a poder entender quién es Él verdaderamente, cuál es el propósito para poder entrar y comprometernos, ¿no?, a ese pacto eterno a través de esa mano poderosa. Entonces, una de las evidencias en que las Escrituras nos muestran y que nosotros podamos estar evidenciando verdaderamente si estamos en el lugar santo o en el lugar santísimo o estamos en el atrio, es que empecemos a ver que la mano operativa de Dios esté activa, ¿sí?, en nosotros. Que se empiece a manifestar ese ambiente apostólico, pastoral, ministerial, evangelístico, profético, que sea manifiesto en nosotros, que no nos quedemos solo viniendo un domingo más, un martes más, sino que sea evidencial, ¿sí?, esa condición de hijos, ¿no?, que manifiestan, sí, esa mano operativa, porque tenemos que empezar a manifestar que no nos movemos en medio del atrio, sino que nos movemos en ese lugar santísimo, ¿sí?, que somos administradores de su palabra, que somos administradores de esa vida eterna, ¿no? En Romanos 10:3 porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, ¿sí? Algo muy parecido a lo que le pasó a Sedequías, ¿sí? Empezó a andar en su justicia, dice que él se rebeló contra Dios, ¿sí? Se rebeló, y cuando se rebeló dejó de abundar el pan, porque se sujetó a su propia justicia, ¿sí? En el atrio se puede dar ese manifiesto, ¿sí? Ahí se puede dar una rebelión, no, se puede dar esa confusión. Pero es tiempo de que nosotros empecemos a vivir y manifestar ese tiempo de Dios, ¿sí? El poder entender y podernos sujetar a esta justicia. Porque ignorando, dice, la justicia de Dios y procurando establecer la suya, ¿sí? Es tiempo que dejemos de ignorar, ¿sí?, la justicia de Dios y empecemos a obrar en ella, que sea la justicia de Dios obrando en nosotros. En Deuteronomio 6:25 dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado, ¿sí? ¿Cuándo habrá justicia? Cuando cuidemos, ¿sí? Cuando cuidemos y dejemos de ignorar, ¿sí?, de poner por obra y dejarnos de sujetar, ¿sí?, a esa voz profética. ¿Sabe que cuando estamos en ese lugar del atrio es muy complicado que nosotros nos dejemos sujetar? Pero
una vez introducido, una vez te comprometiste, hay que echarle para adelante, ¿sí? Porque si dijiste sí, si dijimos sí, tenemos que empezar a comprometernos con Él, empezar a accionar y dejar de ignorar, ¿sí? Sí, lo que el Señor nos ha entregado, que no es cualquier cosa, ¿no? Y no dejemos que se nos pudra, ¿no? Lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Volvámonos a Ezequías 44. Ezequiel. Y dele con el Ezequías, sí. El nuevo libro. Sí, y me habló aquel varón, dice, diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Por eso yo se lo estoy contando. La idea de Dios es que nosotros podamos ver, ¿sí? Que no nos pase como a Ezequías, ¿no? Que perdió la vista, que vio morir a sus propios hijos, ¿no? Que su propósito era andar derecho, ¿no? Andar en la equidad, andar en el propósito de Dios, pero perdió la oportunidad, ¿sí? Es tiempo de que nosotros podamos aligerarnos, ¿no? Para poder avanzar, para poder crecer y para poder sumergirnos, ¿no? En ese lugar de justicia donde empezaremos a manifestar esa mano operativa, ¿sí? Así que quería mostrar en esta tarde-noche que pudiéramos hacer esa matanza, ¿sí? Que pudiéramos matar, ¿no? A ese natural que hay en nosotros, que podamos matar a ese yo, ¿no? A ese pensamiento, ¿sí? Que podamos matar esa disputa que hay en nuestra vida, que se encuentra en estos pensamientos, ¿no? Que claudican, ¿sí? Que nos hacen dudar, ¿sí? Dale, metete y sumergite, ¿no? Este es el tiempo de podernos entregar para dar lo mejor al Señor. Así que cierre sus ojitos ahí donde está y haga, póngase a cuenta. Amén, Señor, te damos las gracias, Padre. Bendecimos tu casa, Señor. Queremos entregar, Padre, tu palabra tal como tú, Señor, nos las entregaste, Señor, tal y como tú nos sellaste y afirmaste, Señor, mientras me dabas esta palabra, Señor, que me has afirmado a mí primeramente, Señor, para poder ver, Señor, con tus ojos y para poder hacerles ver, Señor, a tu casa, Señor, para poder entender, Señor, lo que tú quieres hacer con nosotros y a través de nosotros. Queremos andar, Señor, y caminar en tu justicia, Padre. Vivir, Señor, no desperdiciando ni dilatando el tiempo, sino entendiendo, Señor, tu plan eterno, tu propósito, para qué nos has llamado, Señor. Que aprendamos a consagrarnos, Señor, en todo, Señor, en todas nuestras áreas de nuestra vida, Señor. Que no nos quedemos en el atrio, Padre, sino que empecemos a tomar esa cobertura. Si tomamos paternidad, Señor, es un sí y amén, Señor. Y ahí está el compromiso, Señor. En esta tarde queremos sellar, Padre. Queremos sellar este compromiso, Señor, y no queremos ser hombres ni mujeres abortivos, Señor, sino ser de aquellos que dan a luz, que se levantan, Señor, para sufrir ese dolor de parto, Señor, para que Cristo sea formado en nosotros, para que en tu iglesia, Señor, sea formada, Padre. Te damos las gracias, Señor, te bendecimos, Señor. Queremos morir en esta noche. Queremos que en tu altar, Señor, en nuestro altar, Señor, seas tú, Señor, vivificando nuestro espíritu, dejando todo lo que es del alma y empezando a vivir en el espíritu, Señor, a manifestar lo espiritual, Señor, a sujetarnos en tu justicia, Señor. Te damos las gracias, Padre. Bendecimos tu casa, Señor. Bendecimos a nuestra pastora, Señor. La honramos, Señor, y te damos las gracias, Señor, porque gracias a ella que tú la has puesto en nosotros, Señor, y podemos tener cobertura, Señor.
porque gracias a ella, Señor, podemos ser ministrados y ser trizados, Señor, y vueltos a formar, Señor, conforme a tu propósito, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos y creemos que hay una mano operativa, Señor, en tu iglesia, Señor. Te honramos, Señor, y te damos toda la gloria, Padre. Aleluya, Señor. Amén.